¿Cómo hacemos que un modelo de inteligencia artificial tenga información actualizada? Por ejemplo, digamos que yo quiero saber el clima de ya en Bogotá y quiero que un modelo de inteligencia artificial me lo responda. Aprovecho para contarte que estoy haciendo un video todos los días por 100 días hablando de AI y otros. Si te interesa el tema, sígueme. Para explicarte un asistente de inteligencia artificial cómo se mantiene actualizado, vamos a crear un asistente desde cero. Acá entré a la plataforma de OpenAI para yo crear un asistente. Vamos a usar el modelo GPT 4.1. La misión de este asistente que estamos creando es darme el clima en cualquier parte del mundo. Entonces así configuro mi asistente, que es un asistente amable que saluda y que siempre da el clima. Ahora el truco de todo este asistente está en las herramientas. Le voy a dar una herramienta que se llama Get Weather para que el modelo pueda encontrar el clima en cualquier parte del mundo. La herramienta en sí es solamente un JSON, así es como se llama este tipo de texto que vemos con corcheticos y tal. Esto es como una función matemática, o imagínatelo como una fábrica. Damos al modelo, mira, tú tienes esta fábrica a disposición, esta fábrica te va a pedir una entrada específica. La entrada específica de esta fábrica está aquí en los parámetros, que es un lugar. Al modelo le estamos dando, mira, tienes esta fábrica disponible, esta fábrica te pide que le des un lugar y te va a dar de salida la temperatura y el clima de ese lugar que le diste de entrada. Eso es prácticamente lo que estoy diciendo de esta forma estructurada en este texto. Pero el punto es que le damos al modelo entonces una serie de herramientas que el modelo siempre tiene a disposición y puede entonces decidir, ok, ahorita el usuario me está preguntando del clima, entonces ahora yo voy a decidir usar la herramienta del clima para saber hoy cuál es la temperatura. Entonces así mantenemos a nuestro modelo actualizado. Entonces veamos esto en acción. Voy a darle solamente un lugar, Bogotá, y ahora vamos a ver qué es lo que hace. Entonces acá está llamando a la función que yo le entregué. Como expliqué, la función es el clima y entonces aquí está diciendo, voy a usar esta fábrica que me dieron y la entrada de la fábrica es Bogotá. Lo que va a sacar, pues yo lo voy a escribir aquí. Usualmente estas fábricas, pues yo las programo en cualquier lenguaje de programación, por eso es que tienen como esta forma estructurada. Entonces digamos que la respuesta es 25 Celsius, Sunny. Y vemos que el modelo efectivamente funciona, saluda y me dice cuál es el clima en Bogotá. Y exactamente así es como funciona ChatGPT. Le va a preguntar, hola, ¿cuál es el clima en Medellín hoy? Y el modelo busca en la web y me da el clima. Pero vimos que el modelo buscó en la web. Eso significa que usó una herramienta, una fábrica, que recibe de entrada una búsqueda en la web y la salida se la da al modelo para que el modelo luego me dé una respuesta, así como esta. Así le podemos al fin dar superpoderes al modelo. El modelo no solo me da información, sino hace cosas. En este caso, ChatGPT, la única acción que hace aquí es buscar en la web. Pero yo al programar un asistente puedo darle cualquier acción. Por ejemplo, quiero que me ponga citas en mi calendario, puede hacerlo. O que llames a tal persona, puede hacerlo. O puede hacer lo que sea usando estas funciones. Ahora, esto de las herramientas se puede poner muchísimo más elegante con un servidor MSP, pero eso es una historia para un próximo video. Entonces sígueme.